Prepárate para el encuentro con Jesús. Muy, pero muy buenos días, mis hermanos y hermanas. José Moreno, esta es la programación Feliz para Siempre, en la que tenemos como objetivo nuestra preparación para el encuentro con nuestro Dios. El valor que Dios ha puesto en el ser humano, que Dios está atento y se acuerda de nosotros. Él quiere conectarse y tener comunión con nosotros. Nos ha hecho un poco inferiores a los ángeles y nos ha coronado de gloria y de honra. Verdaderamente le pertenecemos a Él. Como sabemos, cuando Dios creó a los seres humanos, eran perfectos. La Biblia nos permite escuchar la conversación de la deidad, como está registrado en Génesis 1:26, cuando ellos acordaron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, como nos dice el registro sagrado, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A diferencia del resto de la creación a la que Él habló, los seres humanos eran tan especiales, tan queridos por Dios, que Él se inclinó y los formó con sus propias manos, las mismas manos que un día serían clavadas en una cruel cruz para salvar a los que Él creó. Arrodillándose en el cielo, el Creador amorosamente formó al primer hombre del polvo de la tierra. Por fin, la escultura era perfecta por dentro y por fuera. Entonces, inclinándose sobre esta magnífica forma, el Creador sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hagamos una pausa y notemos algo por un momento. Cuando Dios formó los elementos de la tierra en un cuerpo, Él sopló el aliento de vida en las fosas nasales del cuerpo sin vida de Adán, y solo entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Este aliento de vida es el aliento del Todopoderoso, según Job 33:4, donde leemos: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto nos muestra que un ser humano está hecho de un cuerpo y del aliento de vida de Dios. Cuando los dos están juntos, hay vida. Cuando se separan, no hay vida. Dándose cuenta de la necesidad de compañía del hombre, Dios declaró, como leemos en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La Biblia nos dice que Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán, y mientras Adán dormía, Dios extrajo una de las costillas de Adán y la convirtió en una mujer. Luego despertó a Adán y le presentó a Eva. Imagina qué reunión debe haber sido esa. Entonces Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los colocó en un hermoso hogar, el jardín del Edén, donde vivirían para siempre en suprema felicidad. Sin embargo, lamentablemente, aunque fueron creados perfectos y a la imagen de Dios y colocados en un ambiente perfecto, Adán y Eva se convirtieron en transgresores y cayeron en el pecado y en todo el dolor, la miseria y la muerte que todo eso conlleva. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan para salvar a la raza humana de la ruina eterna, y compartió esa esperanza con Adán y Eva después de la caída. Hablando a Satanás, Dios dijo: y pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El mensaje de Dios trajo ánimo,
porque anunció que aunque Satanás había puesto a la humanidad bajo su hechizo maligno, finalmente sería derrotado y se abriría una vía de escape para todas las personas que eligieran ese camino a través de nuestro Salvador Jesucristo. Este pacto de gracia se desarrolló incluso antes de la caída. Las Escrituras señalan que antes de la creación, los miembros de la deidad habían hecho pacto entre ellos para rescatar a la raza si cayera en pecado. Leemos en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 7. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y hablando del sacrificio expiatorio de Cristo, el apóstol Pedro escribió: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Sí, mis amigos, somos preciosos a los ojos de Dios. Somos la obra de su creación y de su recreación por medio de su salvación. Como dice nuestra creencia fundamental adventista del séptimo día número 7, el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios con individualidad, el poder y la libertad de pensar y hacer. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su alta posición. La imagen de Dios en ellos fue desfigurada y se sometieron a la muerte. Sus descendientes comparten esta naturaleza caída y sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias al mal, pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por su Espíritu restaura en los mortales penitentes la imagen de su Creador. Creados para la gloria de Dios, están llamados a amarlo a Él y a los demás y a cuidar de su entorno. Ustedes pueden leer más sobre esta hermosa creencia bíblica visitando la dirección de internet en la parte inferior de la pantalla. Amigos, el amor de Dios por nosotros es real. Él nos creó, nos redimió, promete que un día nos restaurará por completo. En este maravilloso libro, El Camino a Cristo, leemos este extraordinario pensamiento. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título de hijos de Dios. ¡Qué maravilloso Creador, Salvador, Redentor y amigo tenemos en Cristo Jesús! Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Eclesiastés, capítulo 2. La experiencia del predicador. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres,
en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos son molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada,
Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Libro de Eclesiastés, capítulo 2. Lea cada día un capítulo de la Biblia y hará sabio para su salvación. Amén. Muy bien, ahora vamos con el análisis de este capítulo de Eclesiastés, capítulo 2, por parte de Reavivado, por su palabra y el pastor Adolfo Apaz. Escuchemos. Es muy fácil confundir placer con felicidad. El placer depende de las circunstancias, un lugar específico o un momento en el tiempo. El placer no es duradero, sino inestable. Un mismo plato de comida te da mucho placer en un momento, pero puede convertirse en una fuente de mareo después de que estés satisfecho. A diferencia del placer, la felicidad puede estar influenciada por las circunstancias, pero no depende de ellas. Dura y aumenta con la experiencia. El novelista y crítico francés Jules Barbey declaró: el placer es la felicidad de los necios, mientras que la felicidad es el placer de los sabios. En el segundo capítulo del libro de Eclesiastés, Salomón habla de su búsqueda desenfrenada de placer. En el versículo 10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi parte de toda mi faena. Sin embargo, ser complacido no es ser feliz. Por lo tanto, en el siguiente verso, Salomón concluye tristemente: miré luego todas las cosas que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ya sabes, no esperes encontrar en el capítulo 2 de Eclesiastés la receta de la felicidad. Por el contrario, en esta sección Salomón enseña el secreto para ser infeliz. Pero podemos aprender por el contrario. Si el camino que tomó no lo hizo feliz, eso ya es una fuerte indicación de que no debemos ir en esa misma dirección. El primer consejo es: no confundas placer con felicidad. No cambies lo eterno por lo pasajero. Como dice un interesante proverbio hindú, el placer es solo la sombra de la felicidad. Bien, agradecemos al pastor Adolfo Apaza y ahora vamos con el análisis de este capítulo por parte de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Una década. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Es tu palabra. Hoy hemos leído el capítulo número 2 del libro de Eclesiastés. Versículo 11 dice lo siguiente: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Podemos hacernos este día un interrogante. ¿Qué actividades que nos esforzamos por realizarlas no tienen sentido y son solo vanidad? Después de mostrar el fracaso de la sabiduría en este capítulo, Salomón muestra la frustración que conlleva la vanidad. Actualmente, las personas se han concentrado en la búsqueda del placer y ha resurgido el hedonismo como la clave de la felicidad. Salomón enfatiza: donde el placer se busca por el placer mismo, es seguro que no se halla el placer. Vemos al mundo absorto en sus propias diversiones, el amor a la indumentaria y los... Este capítulo es parte de la reflexión filosófica y espiritual del autor,
sobre la naturaleza efímera de la vida, la búsqueda del significado. Tu hermano en Cristo antes empieza y te deseo. Si tienes alguna pregunta o quieres alguna aclaración de alguna de las cuestiones, no dejes de escribirnos, ya sea en los comentarios o a conéctate jm@gmail.com. Repito, conéctate jm@gmail.com. Por eso, gracias Dios le damos por permitirnos el análisis, la lectura y análisis del capítulo de hoy de la Sagrada Escritura. Dios Padre Santo, podamos comprender lo que Salomón quiso decir, o lo que usted quiso decirnos a través de Salomón, o quiere decirnos a través de Salomón. Sí, son importantes las metas terrenales, son importantes los logros terrenales, pero la sabiduría no viene de ellos, que la sabiduría viene solo de Dios. Jehová nuestro Dios. Gracias, Padre. Amén. Ha sido una presentación de Jesús Presenta en la serie Pedir para Siempre. Prepárate para el encuentro con Dios, Amós 4:12. Tu tercer segmento, el devocional Reflejemos a Jesús. Tronar a Dios. Así fue como los sabios de este mundo hablaron de la ciencia y de las leyes fijas de la naturaleza y sostuvieron que estas leyes eran invariables y que en consecuencia el mensaje de Noé no podía ser verdadero. Los hombres talentosos del tiempo de Noé se pusieron contra el propósito y la voluntad de Dios y ridiculizaron el mensaje y al mensajero que él había enviado. Noé no podía refutar las pretensiones de la así llamada ciencia ni discutir su filosofía, pero podía proclamar la palabra de Dios, pues sabía que ella contenía la infinita sabiduría del Creador, y al hacerla resonar por doquier, no perdió nada de su fuerza ni su realidad, porque los hombres del mundo la menospreciarán y ridiculizarán. Noé no asoció con su mensaje los agradables y complacientes engaños de Satanás. No reprodujo el sentimiento de muchos que en esos días sostenían que la misericordia de Dios era tan grande que él no haría una obra tan terrible. Muchos afirmaron que Dios concedería a los impíos otro periodo de prueba, pero Noé no los tranquilizó ni alentó en ellos la más mínima esperanza de quienes descuidaran la oportunidad presente, rechazaran la verdad presente, fueran favorecidos con otra oportunidad de salvación. Él conocía el poder de Dios y comprendía que Dios cumpliría su palabra. Su temor de Dios no lo alejó del Creador, antes lo acercó más a Él y lo condujo a derramar su alma en ferviente súplica. Las señales de los tiempos, 18 de abril de 1895. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecidos estamos con la familia Padilla, pero sabía. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Los escritos de Elena G. de White o las escrituras sagradas? ¿O tienen la misma autoridad? ¿Cuáles han sido las contribuciones de Elena G. de White a la Iglesia de Cristo del Señor? Nuestra lectura para memorizar en este estudio se encuentra en Segunda de Crónicas 20:20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, madrugaron, fueron al desierto de Jezreel. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escuchen
Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. El concepto clave de esta semana se encuentra en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha sido dirigido proféticamente. En los momentos clave de la historia, el Señor ha suscitado hombres y mujeres que con su ministerio y sus mensajes han orientado a sus hijos para que en cada época hayan podido aplicar los principios del reino de los cielos de forma correcta y apropiada. Los adventistas del séptimo día creemos que en los últimos tiempos el don profético se ha manifestado singularmente en el linaje de Juan. Hoy queremos estudiar con ustedes el misterio profético. Recordemos que en el testimonio de la semana presentamos 3 preguntas para enfrentar a aquellos que critican el linaje de Juan. La primera pregunta: ¿has leído alguno de sus libros? La segunda pregunta: ¿conoces lo que ella dice acerca de Jesús? Y la tercera pregunta: ¿has leído lo que ella afirma respecto a la Biblia? Con estas 3 preguntas usted puede enfrentar con éxito a cualquiera de los que critican los escritos o las cartas y testimonios de la hermana Elena G. de Juan. El ministerio profético. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Gracias. Para Pablo, el don de profecía era tan vital que lo menciona en todas las listas de dones que el Espíritu ha otorgado a la iglesia. Revise, por ejemplo, Romanos 12:6, Primera de Corintios 12:28 y Efesios 4:11. Las 3 listas tienen el don profético. A la hora de dar preferencia a uno en concreto, se inclinaba por el don de profecía, como lo registra Primera de Corintios 14:1. La razón de esta referencia se debe a que el profeta desempeña la triple misión de edificar, exhortar y consolar. Primera de Corintios 14:3. No en vano les dijo a los creyentes de Efeso que aunque Cristo era la piedra principal del ángulo, los profetas formaban parte del cimiento de la iglesia. Efesios 2:20. ¿Qué seguridad se nos ha dado de que Dios utiliza profetas para comunicarse con nosotros? Leamos Amós 3:7. Vamos entonces a Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17. La palabra de Dios dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Muy bien. Con estos versículos hemos visto que una de las características
que le ocurre al que recibe una visión del Señor es que cae en tierra generalmente con los ojos abiertos, como dice el pasaje. Y así llegamos al final de la lección de hoy, el ministerio profético. Mañana estaremos viendo una profecía para el tiempo del fin. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por las características de un profeta presentadas en el día de hoy. Oramos, buen Dios, para que estas nos puedan ayudar a comprender por qué la iglesia en toda época ha tenido un líder espiritual en la persona de un profeta que nos ayuda a mantenernos en el camino, conectados al Espíritu Santo y a la vez a Jesús, que nos lleva al Padre. Por Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos en esta sección. Y ahora vamos a pasar, como ya ustedes saben, que hemos incluido en el espacio de la escuela sabática para nuevos creyentes un análisis de la historia denominacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hoy nos toca estudiar la lección número 3, que lleva por título Un tiempo de entusiasmo profético. Segunda parte. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias le damos por permitirnos en esta hora estudiar la historia de nuestra iglesia, porque sabemos la importancia que esta tiene para conocer dónde estamos y a dónde hemos de ir. Y así, oh Padre Santo, permanecer. Por Jesús. Amén. Un tiempo de entusiasmo profético. Si usted recuerda, el día de ayer vimos un tiempo de entusiasmo profético, primera parte. Y para recordarle en qué quedamos el día de ayer. El día de ayer terminamos diciendo lo siguiente. La profecía bíblica se estaba cumpliendo. La gente no solo examinaba los escritos de Daniel, como nunca, sino también el conocimiento de esa profecía iba en rápido aumento. Era un tiempo de entusiasmo profético. Hoy día nos toca revisar Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces será mente, carácter, personalidad. Dios nuestro y Señor Jesucristo, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo con estos discípulos, al abrir tu palabra en los consejos presentados por el Espíritu de profecía, pedimos tu dirección para que nos fortalezca en tu vida. Porque amén. La obra más delicada. El relato dice que tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. Conocer las leyes que rigen la mente y el cuerpo es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad. Conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Necesitan estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo y la del cuerpo sobre la mente y las leyes que los rigen. Amigos,
hemos visto que la sierva del Señor nos dice el cuidado que debemos tener cuando tratamos con la mente, con las mentes humanas. Miren. Nunca debemos dar o considerar de poca importancia lo que le digamos a una persona cuando ésta nos hace una pregunta. Nunca debemos responder a la ligera, porque podríamos estar cometiendo sin saberlo un terrible error. Déjenme mejorar el micrófono. Vamos a cambiar. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tutorías presenta la serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios, Amós 4:12. En su quinto segmento, la escuela sabática regular. Y para conducirnos, ya queda nosotros, mi querida esposa Rosita Baker de Moreno, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de domingo y es interesante ver cómo Dios alinea las cosas. Yo me sorprendo. Hace una hora estuve conectada con claro, wow. Mi papá y yo estábamos hablando de eso ayer en cuanto al pueblo judío. Y para el jueves estaremos viendo un retrato de la iglesia primitiva. Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar en la introducción de esta lección número 6, motivación y preparación para la misión. Pablo escribió a los filipenses lo siguiente, en Filipenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de que hay personas que están predicando acerca de Jesús, pero por motivaciones muy diferentes. Algunos lo hacen por envidia y contienda, para hacer daño al evangelio de Cristo, pero hay otros que lo hacen de buena voluntad. ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro corazón? ¿Qué nos motiva a nosotros a compartir a Jesús con aquellos que nos rodean? Pero el texto no termina aquí. El texto dice, y dice el apóstol Pablo, pero ¿qué importa cuál sea la motivación? Lo importante es que a ver después la respuesta de los que lo escucharon. En primer lugar, veamos Lucas capítulo 24, versículo 1, y nos dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Este texto nos está hablando, y voy a poner en contexto, esa mañana de la resurrección, las mujeres que habían acompañado
a José de Arimatea, que venían de, si la memoria no me falla, venían de Galilea. Sí, creo que leí que venían de Galilea. Ellas, sí, desde Galilea. Estoy leyendo Lucas 23, versículo 55. José de Arimatea era un miembro del concilio de la ciudad de Judea y él no había consentido en el acuerdo de matar a Jesús. Después de cómo era mi cuerpo antes del centelleo y cómo estaba después. Y ahí está la evidencia. Así que, aunque Pedro escuchó a las mujeres, no pudo compartir la experiencia de ellas hasta más tarde. Al principio, todo lo que experimentó fue una tumba vacía. Y eso es lo que dice Lucas, que lo dejó simplemente maravillado de lo que había sucedido. Su experiencia en el sepulcro no fue la misma que la de las mujeres. ¿Y saben por qué? Parece mentira, pero hay algo que noto con Jesús. Las mujeres en el tiempo de la Biblia eran parte de la propiedad de los hombres, no tenían derechos y simplemente pues estaban allí para servir. Pero Dios, aquel que creó a la mujer como ayuda idónea del hombre, decidió y eligió a aquellas que eran vistas como de menor categoría, aquellas que habían sido menospreciadas como María Magdalena. Dios las eligió para que ellas fuesen testigos, sí, testigos, que tuviesen el privilegio de conversar con los ángeles que fueron enviados para comunicarles a ellas las buenas nuevas de salvación y que ellas fuesen las receptoras de esta noticia. Los discípulos no fueron elegidos, fueron las mujeres. Y eso es lo que Dios hace. Dios elige al que es despreciado por la sociedad, aquel que es menos visto como alguien que debiera tener ese privilegio, como me pasó a mí, pensando que aquella persona que yo consideraba que no debiera estar hablando de Cristo, Dios eligió a los menospreciados del mundo para dar las buenas nuevas de salvación. Interesante. Pero pese a la respuesta de Pedro en cuanto estas mujeres oyeron la noticia de Jesús, quisieron compartirla con los demás y yo creo que yo hubiera estado igual. Si yo aquí estoy compartiendo con todos lo que Cristo ha hecho en mi vida, yo me imagino ellas después de haber experimentado con quienes nos encontramos. Esforcémonos siempre por presentar la verdad de una manera fácil. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Yo le digo a veces le digo a los predicadores, ¿por qué complican la palabra de Dios? La palabra de Dios es sencilla, hasta un niño la puede comprender, pero a veces la manera en que se presenta el evangelio, se utilizan palabras rebuscadas, se utilizan términos en que la muerte es simplemente temporal, porque cuando Cristo venga, seremos resucitados todos aquellos que hayamos ido al sepulcro
creyendo en la promesa de nuestro Salvador, de que aquel que muera la primera muerte no permanecerá en el sepulcro, porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con nuestro Señor. Promesa bendita que el Señor nos da. Buenas noticias para aquellos que piensan que la muerte es el final. No lo es. Cristo venció y estas son las buenas noticias que hay que compartir con aquellos que no le conocen. Y ojalá que hoy nosotros podamos ser embajadores de esas buenas noticias para que aquellos que están viviendo sin esperanza puedan adquirir esperanza y saber que no todo está perdido. Gracias, Señor, por estas buenas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Le damos gracias a Dios y también a Rosita por gracias a Dios el análisis de la lección de escuela sabática para el día de hoy. Vamos con nuestro lema. Al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Amén, amén, una amén. presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos José y Rosita de Moreno. Amigos, ha sido un gozo tremendo tenerlos hoy con nosotros. Y vean, que no me veo, yo soy negro, pero no tanto. Ahora sí. Y esperamos que ustedes nos acompañen esta tarde a las 6:30 hora de Panamá, cuando tendremos la versión vespertina de esta transmisión con los segmentos que nos hacen falta. Una vez más les deseamos que pasen un feliz día y que tengan ustedes la bendición de que Dios les acompañe en cada momento, en cada lugar donde estén. Bendiciones.